Vamos, si les parece, vamos a ir empezando, porque si no podemos estar charlando toda la jornada con Emma y no sé cuánto se van a divertir ustedes, o cuánto vamos a estudiar, no es el propósito. No, divertirse van a divertir. Bueno, además de un amigo especial, muy querido, Emma es, bueno, yo te voy a dejar que te presente a vos mismo, Emma, pero yo solamente quiero decir dos cosas. Él es becario del CONICET. Ahora vas a explicar de qué se trata esta organización en Argentina. Eh, Además de muchas cosas, él tiene maestrías, doctorados. Él es Estoy un especial. sobreescolarizado. Emma es un especialista en pensamiento judío. Eso es lo que se llama un mumje de Mahshevet Israel. Es un especialista en pensamiento judío y Y en tiene mística. varios. ¿Cómo? Y en mística. Y en mística, es verdad. Además de en filosofía universal, Yo ¿no? sé que querés esconder eso, pero en mística, o sea. Bueno, Bueno, pero no les querés introducir ese mundo a los muchachos, pero en mística. bueno, ¿Qué contá, pasó? contá, Emma, contá qué es el CONICET y contá algo de vos y empezá. Empezá sin Bueno, demasiada formalidad, que yo sé que no te gusta. no me gusta la formalidad, por eso además Fer me dejó que me presente yo, porque cuando me dijo cómo te presento, le dije, presentame como un amigo, porque por algo estoy acá y por algo estamos aquí. Bueno, sí, fui becario hace muchos años, eso es lo único que aclaro, soy investigador del CONICET hace ya 6, 7 años, y antes fui becario doctoral y becario postdoctoral. El CONICET no está en España porque está, digamos, copiado del sistema francés. El CONICET es digamos, como el aparato institucional del Estado argentino para la investigación. ¿Sí? Y es algo así como una mezcla del Collège de France y el CRE de francés. Sí, casi el CSIC, pero no es el CSIC porque mi cargo es de por vida. Sí, no tengo que, digamos, renovar proyectos, sino que lo que tengo es informar mi trabajo ahora ya que ascendí, digamos, dentro del CONICET cada un par de años. Eh, es un lugar donde lamentablemente entra cada vez menos gente, que es algo que estamos tratando de modificar, pero digo, la carrera de investigador y docente es más de investigación que de docencia, y en la que yo me dedico principalmente a desarrollar mis proyectos de reflexión en mi caso, porque estoy en las humanidades y en las ciencias sociales, y como dijo Fer, me dedico a la filosofía judía o al pensamiento judío más que filosofía judía, que es algo mucho más amplio, y dentro del pensamiento judío a la mística. Y a nivel rabínico, porque también nos une eso, estudié, o sea, estuve en el rabinato de la comunidad Betel de Argentina, La estudié semana junto. pasada, la semana pasada Silvina dio la charla en este mismo espacio. No lo lamento porque es la mejor rabina por lo menos de habla hispana. Sí, me imagino que la han disfrutado, ¿no? Y nos Mucho. une un vínculo de mucho, mucho cariño con Silvi. Bueno, trabajé junto a Silvina en la comunidad de Betel, estudié para rabino y básicamente no es que me fui porque no sentía el rabinato, sino me fui porque entendí que mi aporte, o sea, yo ya tenía la carrera académica desde los 25 años que gané la primera beca del CONICET, por lo cual entendí que mi aporte al pensamiento y al pensamiento judío pasaba por la reflexión y no por la guía espiritual, porque básicamente también un rabine es un guía espiritual, y creo que fue bastante digno y consciente de mi parte entender que ese no era mi papel y dejárselo a aquellos que realmente tienen una vocación de rabinato y de guía y de ejemplaridad. O sea, mi rol pasa por el pensamiento y de ahí sí tengo, digamos, una tarea que reconozco.
Y en ese sentido, hoy en día soy profesor de Mahshevet Israel y de mística judía del Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista, o sea, no es la contra del Seminario Rabínico Latinoamericano, porque básicamente la formación dialoga mucho, lo que tiene que ver es de qué manera comprenden las fuentes bíblicas y la halajá en relación al mundo contemporáneo, lo cual, por otro lado, el movimiento mazortí, el movimiento conservador y el movimiento reformista dialogan mucho, se parecen mucho. En ese sentido, la gran diferencia se hace con la ortodoxia, y acá para mí la ortodoxia no es ni mejor ni peor que los otros. Yo no evalúo desde mejor, más bueno, menos bueno, o simplemente cada uno. Lo que critico por lo menos de la ortodoxia es que se aferraron a una idea de verdad y construyeron una idea de verdad por la cual desde ahí evalúan el resto de los judaísmos, ¿sí? Para mí los judaísmos son tradiciones interpretativas, que es básicamente lo que plantea también la Torá y el texto bíblico, y desde ahí construimos nuestro andar y nuestro camino día a día. Sí, el judaísmo o los judaísmos son una práctica día a día, no es una práctica esperando el futuro por venir solamente, sino que nosotros o nosotros día a día construimos nuestros judaísmos. Por eso los ortodoxos tienen su verdad, el movimiento mazortí conservador tiene su verdad, el movimiento reformista tiene su verdad. El problema es que nadie quiere negociar la verdad, ¿no? Paradójico para el mundo judío, que nadie quiera negociar. Pero bueno, puedo hacer chistes de judío porque soy judío. Si no, sería antisemita. Pero bueno, como soy muy judío y muy polaco, puedo hacer esos chistes. Es como Seinfeld cuando se enoja con el dentista, no sé si veían Seinfeld, pero había un dentista que hacía chistes de católicos y después se convierte al judaísmo para hacer chistes de católicos y de judíos. Entonces Seinfeld se pone como loco porque ahí no puede entrar, porque no puede hacer chistes de católicos. Bueno, en realidad sí podemos hacer chistes de católicos, porque no hay catolicismo, no hay islam, sino hay revelación, que es básicamente el texto del Pentateuco. Bueno, qué nos vas a contar? bueno, ¿Qué vas a compartir de tu larga experiencia? Ya vemos que Emma es todo un angelito. Eh, sobre eso voy a hablar, porque Fer cuando me convocó para estar junto a ustedes, me planteó trabajar sobre uno de los temas principales que son los que me dedico a reflexionar, que es la angelología judía. Sí, el problema de los ángeles para el judaísmo. Y básicamente surgió esta problemática a consecuencia de una charla hace por lo menos 10 años con la rabina que tuvieron en la charla anterior, ¿sí? Con Silvina Chemen, donde básicamente yo me dediqué 10 años al mesianismo judío. Ese fue mi tema de doctorado y de mi investigación doctoral y postdoctoral, porque me interesaban las mediaciones entre lo divino y lo mundano. ¿Sí? Y trabajando, ahí entra Justo Salvador, hablando de las mediaciones entre lo divino y lo mundano, y básicamente me topé dentro de este gran universo judío, de los judaísmos, con los ángeles, ¿sí? No es difícil no toparse con los ángeles, porque básicamente desde que abren el texto bíblico en Bereshit 2, o sea, Génesis 2, ya aparece la figura de los ángeles, por lo cual, y es una figura que está antes, digamos, de la creación, es una figura de la generación, además, en el texto bíblico prediluviana, o sea, de la civilización universal antes de que aparezca lo netamente judío con la aparición de Abraham. No nos olvidemos eso, siempre que cuando empezamos a leer Bereshit, eh, la narrativa de la creación, o sea, Dios a través de su voz creadora ordena las cosas del mundo, después crea al primer ser humano, que como bien saben o no saben, Adán tiene por lo menos 3 connotaciones, es nombre propio, viene también de tierra, de Adamá, y además viene de ser humano, por lo cual esta primera figura de Adán es muy interesante, sobre todo porque para la mística judía el primer Adán es un andrógino, o sea, es un ser que tiene varón y mujer dentro de sí mismo, o sea, es las dos cosas, porque dice a nuestra imagen, nuestra semejanza lo cree, femenino y masculino lo cree,
O sea, que para la mística, no para lo que yo llamo el rabinismo mainstream, que es el talmúdico, sino para la mística hay todo un desarrollo de esta figura andrógina dentro del judaísmo. Pero es un relato universal, ¿sí? Y digo, les voy amasando el cerebro porque vamos a empezar a ver o tratar de entender cómo se aparecen diferentes dimensiones a través del texto bíblico, ¿no? Una de ellas ya está, y que es clave para la mística y el surgimiento de la mística judía. Cuando digo mística judía, ustedes me pueden preguntar todo, porque hablo rápido, hablo en argentino y porque pongo de primera paso a caja de sexta, ¿sí? No quinta, soy como un Fórmula 1 que tiene sexta. Entonces, cuando, digamos, primero el plural, ¿no? A nuestra imagen, nuestra semejanza lo cree, que eso tiene que ver también con los ángeles, que ahora lo vamos a ver. Y por el otro lado, esta cuestión de agarrar el texto, y ustedes recordarán que Bereshit, Génesis, comienza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. No dice Elohim baraba Bereshit, ¿sí? No empieza con la palabra Dios o Elohim creó al principio. Dice en el comienzo o al principio creó Dios. Y es importante no dar vuelta a eso, porque lo que te está diciendo es, no aparece la figura divina antes que el texto, sino que aparece el texto y aparece en el comienzo, por lo cual si hay en el comienzo, o sea, es como, a mí me resulta muy fácil explicarlo en inglés porque tenemos ese tiempo, es como un present continuo, ¿sí? Un presente continuo, no dice y creó Dios, dice en el comienzo, al principio, o sea, marca ya como una linealidad o por lo menos una temporalidad que viene desde antes. Y eso para la mística es muy importante, ¿sí? Porque la mística va a entender que justamente la revelación es la revelación de lo divino, para que sea accesible para el ser humano, pero no quiere decir que lo divino comience con el Bereshit, ¿sí? Es más, hay un pasaje muy hermoso, y ya con esto me meto en Los Ángeles, un pasaje muy hermoso en el primer libro de la Cábala. La Cábala surge en el final del siglo XII, principio del siglo XIII, ¿sí? En una zona que está entre los Pirineos catalanes y franceses, que se llama Languedoc. Y el primer libro no es el Zohar, no es el libro de la iluminación, sino que es un libro que es el libro de la claridad, que se llama Sefer Abair, ¿sí? Sefer Abair. Después les paso toda la bibliografía a Fer, y Fer se las puede ir pasando. Y todos los libros de mística tienen un estilo midrágico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hacen son comentarios al estilo del Talmud, de pasajes del texto bíblico, pero interpretados o leídos exegéticamente desde una mirada mística. Y en este pasaje de este libro se están preguntando por Bará, por creó, ¿no? Y lo que dice es muy maravilloso, se los digo de memoria, dice, y creó un rabino de estos que no se sabe si son verdaderos o son ficticios, simplemente aparecen ahí como para darle este sentido midrágico, y lo que dice es, creó todo lo que necesitaba para el mundo, punto, y después creó a Dios. Creó todo lo que necesitaba para el mundo y después creó a Dios, ¿sí? Lo cual pueden utilizar una expresión bastante típica del arameo que es what the fuck, ¿sí? W-T-F, ¿sí? Es una expresión talmúdica que aparece varias veces en el tratado de Brajot, y es what the fuck que está diciendo el Sefer Abair, o sea, ¿por qué está diciendo y creó todo lo que necesitaba para existir y después creó a Dios? Y bueno, básicamente porque tenemos ese gran problema que tiene que ver con la mística judía y la gran pregunta que se hace la mística judía, ¿sí? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Cuál es nuestra tarea? Esta tarea no puede estar desvinculada de la relación con lo divino, ¿sí? Nosotros no podemos estar desvinculados de lo divino, sino que tenemos un para qué y un por qué. Y por el otro lado, solo puede haber Dios si hay revelación. Porque si Dios justamente utilizan esta palabra que es tan interesante, que es la palabra tzimtzum, contracción, si Dios es una totalidad, entonces no hay posibilidad de existencia de nada. Dios necesita justamente
aparecer o develarse para después poder crear y que nosotros podamos reconocer a Dios. O sea, no hay Dios si no hay ser humano, si no hay reconocimiento de la obra creada. Entonces, justamente esto es lo que analiza el Sefer HaBahir, esto es lo que analiza el libro de la claridad. O sea, y Dios en el texto bíblico, ¿por qué? Porque recuerden los 6 días de la creación, no creó primero al ser humano, creó, ordenó, o sea, separó la oscuridad de la luz, el cielo de la tierra, las aguas que estaban ahí, por eso este sentido de continuidad, porque las aguas no las creó, decía que o sea, estaban ahí, decía el Ruach Adonai recorrió las aguas, o sea, el Espíritu de Dios, o el viento divino, porque Ruach funciona para las dos cosas, y el último día crea al ser humano. Por lo cual, justamente es la tarea del ser humano reconocer esa creación y darle sentido. Y ahí tenemos una mirada básica de la mística. Desde ya lo obligo, bueno, yo no puedo obligar a nadie, pero lo invito a Fer a invitarme, o me autoinvito a hacer charlas sobre mística cuando quieran profundizar sobre la mística judía para ampliar esto. Pero a mí me interesa el tema de la angelología hoy. ¿Qué pasó con Silvina? Porque ya que la conocen puedo dar el nombre. Básicamente, una vez le pregunté, Silvi, somos muy amigos, le digo, ¿qué son los ángeles? Porque agarro el texto bíblico, lo estoy estudiando, no, me la paso estudiando el texto bíblico, me la paso leyéndolo, y los ángeles están por todos lados. O sea, suben, bajan, suben, van a la derecha, van a la izquierda, ¿sí? Son como un GPS. En otros momentos hacen cagadas, o sea, cagadas en español argentino es lío, ¿sí? Porque hacen lío. Y Silvi me responde algo que es muy típico del rabinismo mainstream, que es el rabinismo talmúdico, y justamente digamos, la línea rabínica que llega a nuestros días, y me dice, no, los ángeles no son nada, son una parte de Dios cuando Dios no quiere hacer algo. Y yo dije, hoy va voy, ¿no? Tenía 4 abuelos polacos, por lo cual me sale muy bien el hoy va voy. Dije, no me cierra, y como buen investigador del CONICET dije, no me cierra esa lógica, no me cierra que está lleno de ángeles el texto revelado. Cuando hablamos del texto revelado hablamos de Torá, hablamos de Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, que es lo único revelado que tenemos todas las tradiciones y todas las religiones monoteístas, y revelado, digo, por Dios directamente. Después, obviamente, los profetas, los diferentes personajes, también del cristianismo, del islam, tienen revelaciones particulares, epifanías, pero yo hablo del texto revelado. Y me puse a investigar, ¿sí? Cuando me pongo a investigar sale un universo que no conocía, que es básicamente lo que en hebreo se llama los textos ahitzonim, ¿sí? Los extraños, ¿sí? Que en castellano los llamamos apócrifos o intertestamentarios, y son todos los textos místicos o buena parte de la mística que desarrollan la angelología judía, ¿sí? Por lo cual, ante todo, hay que decir que hay angelología judía, hay una construcción sobre la identidad, la figura y las funciones de los ángeles que no pasa por la cristiana, ¿no? Porque el cristianismo volvió TT, Trend Topic, algunas cuestiones judías, ¿no? El tema de los ángeles, que ya está en el judaísmo, el cristianismo lo hizo mainstream, ¿no? El amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en el texto bíblico, pero quien lo hizo mainstream, el cristianismo, ¿no? Bueno, debemos una cierta publicidad, después no nos la quieren reconocer, pero hay una cierta publicidad judía que ellos llevan adelante. Y me pongo a investigar y de repente encuentro muchos problemas. ¿Cuál es el problema? Básicamente es la mediación en el judaísmo, lo cual genera un problema, y no digo, Fer no les habla de ángeles a propósito. No, hay un problema de fondo que tiene que ver con los ángeles, y es justamente, si no se los explica, si no se profundiza, si no se entiende la función angelológica, primero, uno de los terrores del Rambam, de Maimónides, que escribe sobre los ángeles, es que se tome las figuras angelológicas como divinas y se las adoren, lo cual es un problema, porque estaría rompiendo el primero y el segundo mandamiento, ¿sí? De los Aseret Adibrot, de los 10 de Sire, digamos, la columna vertebral
del judaísmo y de las religiones monoteístas, lo pondría en peligro. Y en segundo lugar, podría llegar a confundir esta cuestión que para el judaísmo es muy importante y es justamente la unicidad de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si hay otra figura en el cielo que tiene más poder o el mismo poder que Dios? Y este es el gran problema de la angelología. Y lo que voy a tratar de hacer es desarrollar esa cuestión en un rato, así también podemos abrir a las preguntas. Y básicamente para eso lo que quiero hacer es dar algunos ejemplos de la angelología tradicional, o sea, algunos ejemplos que ustedes seguro van a conocer. ¿Sí? Acá vos, Fer, podés ir viendo el chat, y así no voy abriendo el chat y cualquier cosa me decís vos, los comentarios. Y la hipótesis es, básicamente, que tengo desde un inicio, es que Dios no está solo en su soledad. ¿Sí? Ni el hombre, ni el ser humano está solo en su tránsito por el mundo y por la historia, sino que hay determinadas mediaciones activas que hacen a lo judío. ¿Qué quiere decir? Que hacen a lo judío, y esto tiene que ver con también el desarrollo del propio judaísmo hasta nuestros días, y es que para los judíos nunca se cerró el tránsito, ¿sí? Y los canales y el diálogo entre lo divino y lo mundano. Si cerrásemos eso, estaríamos negando el propio judaísmo, porque justamente una cosa es que Dios haga silencio, ¿sí? Y no se revele más hasta determinado momento histórico, y otra cosa es decir que no hay conexión con lo divino, sino que justamente toda nuestra tradición se basa en la conexión con lo divino. Primero en el antiguo Israel, primero con los korbanot, o sea, con los sacrificios, que era la forma de vincularse con lo divino, después con la tefilá, ¿sí? Con nuestros libros de rezo, y con la lectura bíblica, que es lo que nos vincula justo el pasaje del antiguo Israel a el judaísmo rabínico, que tiene que ver con ya no hacemos sacrificios, lo que hacemos ahora es rezar. ¿Sí? Lo que hacemos ahora es hacer tefilá. Por lo cual, no podemos, y justamente siempre me hacen la misma pregunta, ¿por qué creo en Dios? Y yo creo en Dios porque no lo puedo explicar. El día que puedo explicar a Dios, básicamente o sea, las cosas en las que puedo explicar, ya no creo más, ¿sí? Las explico. Yo creo en Dios porque no lo puedo explicar, porque no puedo decir existe o no existe. Simplemente, como dice Martin Buber, ese gran pensador del siglo XX judío, es lo único que puedo decir de Dios es que Dios es Dios. ¿Sí? Y dice esa frase maravillosa, más de eso no podemos decir. Entonces, lo que hice fue recopilar algunas cuestiones de dónde aparecen y cuál es la visión principal del rabinismo sobre los ángeles y qué pasa con la mística y la función de los ángeles. ¿Sí? Como les dije antes, se suele especular sobre una falta de angelología judía, y que los judíos no, que los ángeles del judaísmo no tienen un papel preponderante, lo cual no es cierto. Simplemente, como explico siempre, el rabinismo, que es el que crea el judaísmo moderno, ¿sí? O sea, moderno, crea el judaísmo post destrucción del Templo de Jerusalén, del segundo Templo de Jerusalén en el año 70 en adelante, y hace que sobreviva el judaísmo, o los judaísmos, tiene sus linternas, ¿sí? Y no es que esconde, sino que decide iluminar lo que ayude a una vida judía más clara, en el sentido de más fácil para el día a día. ¿Por qué? Porque hablar de la angelología merece y necesita explicaciones. No se puede, así como así, digamos, en una drashá de Shabbat, o sea, en una prédica de Shabbat, hablar de los ángeles, porque crea confusión. ¿Sí? En ese sentido no es que ni mejor ni peor, sino que justamente son cuestiones que necesitan estudio y necesitan explicación. La figura de los ángeles, no sé si saben, pero ángel quiere decir, en hebreo se dice malaj, ángel es malajim, y la traducción de malaj es mensajero. O sea, ya desde un inicio nos está diciendo que la figura de los ángeles son mensajeros. ¿Mensajeros de quién? Mensajeros de Dios. Ahora, solamente de Dios, no, mensajeros de los seres humanos también hacia lo divino, porque funcionan desde ambos lados. Por lo cual, lo que muestra primero la figura de los ángeles dentro del judaísmo es que, es lo que les dije antes, hay una relación activa entre lo divino y lo mundano y lo divino. ¿Quiénes son los puentes o los mediadores o los mensajeros de esa
relación los ángeles, ¿sí? Y dicho esto, y también para que podamos dialogar un poco, voy a nombrar, o voy a ir a 3 casos paradigmáticos de las funciones angelológicas en nuestra tradición bíblica, ¿sí? Y acá no me voy a ir a textos apócrifos ahora, ni a textos intertestamentarios, a los textos bíblicos. La primera es muy interesante, y como les decía, ya aparece al principio, Bereshit, o sea, Génesis 6, ¿sí? Entre 1 y 7. Y les voy a dar 2 lecturas sobre estos ángeles. En un principio yo los llamo los ángeles violadores, ¿sí? Ahí levantan los ojos y los ángeles violadores, porque ¿qué dice básicamente el texto bíblico? Después, todo lo que, o sea, lo que piensen, Emma me está chamullando, ¿sí? Chamullar en arameo talmúdico quiere decir bicicletear, mentir, no, o sea, pueden ir a los textos bíblicos y lo pueden encontrar. ¿Qué pasa con estos primeros ángeles que aparecen? Básicamente tenían que traer mensajes a la tierra, o por lo menos estaban bajando a traer mensajes, a traer info, porque el ángel es algo así como el Google bíblico, ¿no? Bajan data, ¿sí? Y lo que dice es que los hijos de Dios es Benei Elohim, es uno de los nombres para los ángeles, y lo que dice es que estos ángeles bajaron a la tierra y dice, vieron que las mujeres de los hombres eran hermosos, las fecundaron, y de ellas nacieron los caídos, los gigantes, o sea, los gigantes o los caídos son los nefilim, ¿sí? Eh, si quieren visualizar a los gigantes, les recomiendo una película muy falopa. Falopa también es un concepto talmúdico, que quiere decir como una película muy pochoclera, que se llama Noé, ¿sí? Y que está llevada adelante por uno de mis actores favoritos, que yo lo amo y que lo abrazaría todas las noches, que es Russell Crowe, ¿sí? Y Russell Crowe hace de Noah, de Noé, y en ese mundo que pareciera imaginario aparecen como unas figuras gigantes que son raras, y todos dijeron, qué fantasiosos, qué delirantes los que hicieron el guión. No, no son tan delirantes, no son tan fantasiosos, porque eso aparece en el texto bíblico, ¿sí? Y esa es la generación prediluviana. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, que lo que se dice es que estos ángeles bajaban a llevar enseñanzas sobre la metalurgia, la guerra, la cosmética, la astrología, la hechicería, por lo cual no eran ángeles muy copados en el sentido de, y ahora voy a ir a algo de eso, de lo que venían a transmitir. Se enamoraron, o por lo menos se calentaron, vieron que las mujeres de los hombres eran muy hermosas, o sea, porque solo agarraron a las hermosas, con un paradigma de belleza angelológico que no lo podemos conocer, y la fecundaron, ¿sí? Eso está en el texto bíblico, no me pongan cara de, Emma, estás en cualquiera, estoy siempre en cualquiera, pero eso está en el texto bíblico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahora van a ver cómo les va a cambiar la cara y se van a poner un poco menos risueños. El primer problema es que tenemos 2 variables. Si los ángeles fecundaron a las mujeres, es que tienen órgano reproductivo, porque si lo hicieran a modo tradicional, ¿sí? Todos aquellos que son padres, sadres, o sea, padres y madres, saben de qué hablo, por lo cual, si eran mujeres, los ángeles la fecundan, tienen órgano reproductivo masculino. Lo cual abre todo un paradigma de estudio, acá sí se pueden reír, que es las cosas que yo leo, y la pregunta es si los ángeles tienen o no prepucio. O sea, si los ángeles están o no circuncidados. Ustedes se cagan de risa, Bruria se caga de risa, pero hay muchos académicos de renombre que se hacen esta pregunta. O sea, si el ángel tiene un aparato reproductivo y fecunda a las mujeres, ¿está circuncidado o no está circuncidado? Y de acá viene algo de lo que les quería decir, y es que no se puede evaluar con categorías nuestras morales de bien o mal a los ángeles. ¿Por qué? Porque básicamente los ángeles son una creación divina y porque los ángeles no recibieron la revelación del Sinaí, ¿sí? La revelación del Sinaí, la que constituye la ética, o sea, una moral para una ética el día a día, para el comportamiento humano en la tierra, es para los seres humanos, ¿sí? Antes de la revelación del Sinaí tenemos las 7 leyes noágidas, ¿sí?
que Fer se los va a contar, porque no me voy a meter ahí, pero son, o sea, que se los cuente Fer en la drayá cuando toque, en la prédica, pero no me voy a meter ahí, pero básicamente antes de la revelación del Sinaí, de los 10 mandamientos, hay 7 que se llaman leyes noágidas por Noaj, por Noé, y que ya constituyen algo así como una ética de comportamiento para los seres humanos. Ahora, los ángeles no reciben la revelación es para el ser humano, o sea, recuerden el pasaje de Dvarim, o sea, Deuteronomio 30, cuando, Deuteronomio, sí, 30, pues 33 es, pondré ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal, elegirás la vida, que tiene que ver con el libre albedrío. Dvarim o Deuteronomio 30, lo que transmite Moisés a través de Dios es: la Torá no está del otro lado del mar para que nadie tenga que ir a buscarla, traerla y explicártela. La Torá no está en el cielo para que nadie tenga que buscarla, traértela y explicártela. La Torá está entre ustedes, ¿sí? La Torá es para ustedes, ¿sí? O sea, para nosotros. Por lo cual, no es para los ángeles, y por eso los ángeles siempre tienen esa figura media, otra vez repito, risueña, de que no entienden muchas cosas, de que les gusta mirar, de que les gusta ver, subir y bajar. Esa es la primera opción de este primer pasaje. La segunda opción de este primer pasaje es, bueno, lo que decimos es, los ángeles no tienen sistema reproductivo, sino que las que tienen sistema reproductivo son las mujeres de la humanidad, de la tierra, por eso quedan embarazadas y dan a luz a los caídos, a los nefilim. Entre paréntesis, nafal, o sea, esto de la palabra, la raíz de donde viene nefilim, hoy en día en el hebreo contemporáneo se utiliza para epilepsia. ¿Sí? Viene la palabra epiléptico de la raíz de nefilim, de caído, y nafal, ¿sí? Fer lo puede chequear saliendo simplemente a la calle porque está en Jerusalén, ¿no? Tiene esa bendición de que está en Jerusalén, por lo menos para él, que es una bendición que esté en Jerusalén. Ahora, si no aceptamos que los ángeles tienen sistema reproductivo y que fecundaron a las mujeres, entonces las embarazaron de forma inmanente, ¿sí? Y ahí tenemos otro problema. ¿Quién es la más famosa embarazada por el Espíritu Santo? Vieron como ya no es gracioso esto, ¿no? Porque ya no es tan gracioso, porque entonces si los ángeles te pueden embarazar sin utilizar el aparato reproductivo, entonces quiere decir que María no estaba tan errada, solamente se equivocaron de nombre, ¿sí? No era Espíritu Santo, era un angelito santo, ¿sí? Lo cual ya empieza a complicar un poquito las cosas, ¿no? Siempre que voy y digo esto, todos quedan así como la cara de Bruria, te tomo porque tengo delante mío que queda como, digo, de Gastón, que, opa, se nos armó un quilombo acá, entonces eso no es el Mesías. Y no sabemos eso, pero, o sea, la segunda opción, que es la de no aparato reproductivo, es la de, más o menos como ni las amebas porque se dividen, pero lo que quiere decir es que entonces se puede fecundar, un ángel puede fecundar y pueden tener relaciones con los seres humanos. Entre paréntesis, porque no me voy a meter en esto hoy, sino cuando Fer me invite de vuelta, hay un solo pasaje en la mística judía en donde un ser humano tiene relaciones íntimas o tiene relaciones sexuales con algo del mundo divino. Ese pasaje está en el Zohar, ¿sí? En la Cábala, y básicamente es ni más ni menos que nuestro gran profeta y primer maestro Moisés. Esto, Fer, no lo sabías. Voy a ver cómo haces la carita atrás para tipo Condorito, ¿sí? Pero básicamente lo que dice el Zohar es que Moisés intimó, o sea, tuvo relaciones sexuales con la Shejinah, la divina presencia, que es la parte femenina de Dios. ¿Vieron que está recopada la mística? Bueno, pues básicamente lo que están explicando es si los ángeles pueden fecundar a las mujeres, porque un ser humano no puede practicar sexo con algo angelológico. Lo que pasa es que acá no se fecundó nada, sino que lo hizo por mero placer, ¿sí? Fucking for joy, sería la explicación en arameo clásico.
Y lo dije en inglés para que quede grabado y que no sea tan fuerte, Fer, porque estoy respetando tu grabación. Pero sí, por eso. Pero básicamente lo que dice el Zohar es que Moisés intimó con la Shejina, con la divina presencia. Otra vez, no les estoy mintiendo, está en el texto bíblico, en el texto, digamos, cabalístico, lo pueden ir a buscar. Primera aparición, o sea, miren la primera aparición de los ángeles, el quilombo que nos armó. El lío que nos armó, o sea, llegó hasta, puede llegar a justificar el cristianismo, o sea, solo el primer pasaje. El segundo pasaje es tal vez uno de los más paradigmáticos dentro de la angelología clásica, o sea, la angelología bíblica, y es el sueño de Jacob. Está en Bereshit 28, y básicamente tiene que ver con la función de comunicar, de comunicación, ¿sí? No de relación, sino de comunicación entre lo divino y lo mundano, y lo humano. Y ustedes se acuerdan que Jacob se acuesta, ¿sí? Y tiene un sueño que es el sueño de una escalera que une la tierra con el cielo, en donde subían y bajaban ángeles. No dice que bajaban y subían, ¿sí? El sueño dice subían y bajaban ángeles. A ese lugar le pone Betel como la comunidad de ustedes, ¿sí? Por lo cual habla de un tránsito terrenal y celestial, ¿sí? Un tránsito mundano y divino. Y refuerza esta idea de que los ángeles son transmisores y ordenadores entre ambas dimensiones. O sea, llevan mensajes, traen mensajes, llevan info, traen información, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué hace el Rambam con esta idea? ¿Sí? Porque el Rambam, o sea, Maimónides lo que trata de hacer es racionalizar la angelología para que no sea un quilombo, para que no sea un lío. Entonces, lo que dice es, en realidad no eran ángeles, en realidad eran los profetas, ¿sí? Y ese sueño de Jacob era el sueño profético de los que los profetas subían a buscar justamente mensajes divinos y bajaban a transmitirlos. Bueno, podemos aceptarlo, una parte puede aceptarlo, pero no, ¿sí? Tercera aparición angelológica, y esta tercera aparición tiene que ver con el texto de Shmot, el texto del Éxodo, está en Éxodo 23, 20-23, y tiene que ver con este ángel, que yo soy fan de este ángel es el ángel GPS, ¿sí? Es el que tiene una voz, no sé, nunca se los pregunté, o sea, el GPS en España es como el GPS en Argentina, porque el GPS en Argentina es una española que nos dice recalculando todo el tiempo. El GPS en España es una argentina que dice recalculando todo el tiempo, es también una española. ¿Sí? No sé por qué pasa eso, pero básicamente tiene que ver con el ángel GPS, y lo que dice Dios es que después de la revelación del Sinaí, iba a aparecer un ángel que iba a guiar al pueblo por el desierto, lo cual es un GPS fallado, porque ustedes saben que dieron vuelta a lo loco. Entonces, básicamente lo que explica es que este ángel baja, ¿sí? Y justamente siempre va a estar delante de los hijos de Israel en su transitar por el desierto. Hasta ahí 3 ejemplos lindos, simpáticos de la angelología en el texto bíblico. Ahora, ¿qué pasa con la filosofía judía? Y para eso voy a el estandarte o el origen o el inicio de la filosofía judía racional, que es Maimónides. Y Maimónides, como les dije, trata de racionalizar a los ángeles. Básicamente lo que hace en el Mishneh Torah, o sea, en el código, en la ética de Maimónides, que es el texto rabínico, ¿sí? Más importante, que está escrito en hebreo, lo que hace es decir, sí, los ángeles existen, pero tienen una estructura, hay 10 tipos de ángeles, los más, digamos, el 10º está más cerca del ser humano, el 1 está más cerca de Dios, y cada uno tiene una función, ¿sí? Y es muy importante el nombre de los ángeles, porque el nombre de los ángeles caracteriza la función que tiene. Para darles un ejemplo, hay un ángel que se llama el ángel Arrazim, el ángel Raziel, ¿sí? Que revela el Sefer HaRazim, el libro de los secretos, ¿sí? Que es un libro de hechicería, el único libro de hechicería dentro de la tradición mística judía, que es un libro del siglo VII. ¿Sí? Por lo cual, el ángel se caracteriza por sus funciones y su nombre. Pero ahora va a decir algo todavía más bello, Maimónides, y esto lo va a decir en la Guía de Perplejos, el Morene Ujim. La Guía de Perplejos, como ustedes saben, es
el texto revolucionario y más vanguardista dentro de la filosofía judía racional, porque básicamente lo que hace Maimónides es entender que el mundo no judío y las ciencias no judías no están en contra de la revelación y la tradición bíblica, sino que tienen que ser tomados como una herramienta para profundizar el estudio de la Torá, ¿sí? Y del Tanaj. O sea, por primera vez en la historia de la religión se crea una armonía, y lo que dice es, sí, son opuestos, pero no son contrarios. Son opuestos, pero justamente tenemos que tomar las herramientas de la filosofía, en el caso de Maimónides, aristotélica, ¿sí? De la filosofía griega, para utilizarlo como herramienta para ampliar el conocimiento del texto bíblico, ¿sí? Y este libro, que es la Guía de Perplejos, está escrito en árabe. ¿Por qué está escrito en árabe? Porque era la lengua que hablaban los judíos, ¿sí? En lo que es Sefarad o Al-Ándalus, y porque se quería que se transmita la mayor cantidad de judíos. O sea, lo que hace es, por primera vez en la historia, una armonía y un diálogo entre la filosofía y la tradición judía, o lo que podríamos llamar la religión. Ahora, en ese texto, ¿sí? Va a utilizar una metáfora muy hermosa, y lo que va a decir es, tomando la idea de que la idea aristotélica de las inteligencias separadas, o sea, de que la idea está separada del ser humano y justamente nosotros aprendemos, o sea, tomamos esa idea que está más allá de nosotros, va a decir lo mismo con los ángeles. Los ángeles, que son inteligencias separadas, ¿sí? Que hacen es transmitirnos conocimiento. Y ahí va a utilizar una metáfora preciosa, que es la metáfora del ebanista, ¿sí? Que ahora yo se las voy a buscar para leérselas porque es muy bella, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que básicamente lo que va a tratar de decir es, simplificando de alguna manera, es esta: Dios reina pero no gobierna, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, lo dice el propio Maimónides, es que Dios solo hace a través de los ángeles, ¿sí? O sea, Dios no puede intervenir en el tiempo histórico, sino que lo hace a través de los ángeles. ¿Esto es descabellado? No, no es descabellado. Esto aparece en Éxodo, ¿sí? Shmot 33, ¿sí? Que para mí es el pasaje más paradigmático del texto bíblico, o sea, de la Torá. Shmot 33, Moisés ya había recibido la primera revelación del Sinaí. Como ustedes recuerdan, el pueblo estaba en cualquiera, ¿sí? Fiesta, alcohol, becerro, prácticas indecentes, ¿sí? Por lo cual se me está quemando el cigarrillo, y no tengo un saumerio, no soy tan hippie, sino que básicamente el humo que ven pasar no es de un saumerio, sino que es del cigarrillo. Y Moisés destruye esas primeras tablas, esas primeras piedras, sube de vuelta, y ya se sentía, o sea, ustedes piensen que, si no me equivoco, Fer, me podés corregir, o sea, 6 veces sube Moisés, o sea, en total, 3 veces sube y baja, por lo cual Moisés tiene así como la gamba de Don Johnson antes del doping, ¿sí? De Ben Johnson, perdón, antes del doping, tiene unas gambas así, y sube y baja el monte Sinaí como yo voy hasta el kiosco a comprar cigarrillo. Por lo cual se sentía medio con onda con Dios. O sea, me elegiste a mí, te revelás, me vas a dar las tablas, me haces subir y bajar. Entonces le dice una frase que es paradigmática, que la pueden encontrar en Éxodo 33, y le dice: quiero ver tu gloria, conocer tu rostro. ¿Y qué le responde Dios? Ningún ser humano puede ver mi rostro y ser con vida. Ningún ser humano puede ver mi rostro o conocer mi gloria y ser con vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, en la dimensión mundana, es la negación de lo creado. Que Dios, en la dimensión terrenal, ¿sí? Directamente destruye lo terrenal. O sea, niega lo creado, porque ningún ser humano puede seguir viviendo, ¿sí? Frente a frente con Dios en la dimensión de la materialidad humana. Lo cual es la explicación y el sentido de la angelología, ¿sí? Quiere decir que hay algo que tiene que transmitir estos mensajes, porque Dios en sí mismo no puede, ¿sí? Y esta es la gran explicación por la que justamente el Rambam utiliza la cuestión de los ebanistas. ¿Y cuál es? Se los leo porque es muy hermoso lo que dice, está en la Guía de Perplejos, y después lo explico, y después ya pasamos a la mística, ¿sí? Porque Fer, vos andame retando. Ya quedan 10 minutos, tipo,
bueno, les leo esto y después voy a la mística y doy algunas cuestitas de mística y los dejo así con el saborcito de llámenlo Emma de vuelta. Dice así el Rambam, dice, el ebanista no ejecuta un cofre por ser un artífice, sino porque tiene en su mente la forma del cofre. Y esta es la que en la mente del mismo hace pensar la forma del cofre, hace pasar la forma del cofre al acto y realizarla en la madera. De igual manera, sin duda, lo que confiere la forma es una forma separada y lo que actualiza el entendimiento es un entendimiento activo, un intelecto activo, ¿no? Y ahí toma la figura aristotélica. De suerte que la relación de este con respecto a los elementos y sus componentes es análoga a la de la inteligencia separada, perteneciente a cualquier esfera en orden a la misma, y la relación del intelecto en acto existente en nosotros. ¿Sí? Dice a continuación, síguese también para el susodicho lo que ya se expuso, a saber que Dios, ensalzado sea, no realiza los actos por contacto, así cuando quema es por mediación del fuego, el cual se mueve por obra de la esfera celeste y esta a su vez por la actuación de una inteligencia separada. Estas son los ángeles, que están cerca de él y por mediación de ellos se mueven las esferas. ¿Sí? Y esto es Maimónides, o sea, es el hardcore de la filosofía judía racional y el rabinismo. ¿Sí? Lo que está diciendo es, Dios no puede actuar de manera activa en el mundo material, sino solamente a través de los ángeles. ¿Está bien? Vaya sorpresa, ¿no? Vaya sorpresa, vaya lío que nos metieron los ángeles. Y en 5 minutos adelanto una de las cuestiones místicas y cuál es la lectura mística de todo esto, y después hacemos un poquito de diálogo. Básicamente, para explicar la cuestión mística, a ver, espérenme un segundito. Lo bueno de trabajar en mi casa es que tengo la biblioteca en mi casa, ¿sí? Espérenme, que lo busco. Y lo que quiero mostrarles es que esta cuestión no es ajena, ¿sí? No está por fuera de lo que llamaríamos la literatura talmúdica, sino que cuando aparece la mística y el texto rabínico y el rabinismo empieza a interactuar y a entrelazarse. ¿Dónde aparece esto? Básicamente va a aparecer en un tratado del Talmud, ¿sí? El gran problema que plantea la mística, en un tratado del Talmud, que es el tratado de Brajot, ¿sí? El tratado Brajot 14a a 16b, ¿sí? Porque ustedes, perdón que me meta acá con el pobre Fer, que es uno de mis amigos más queridos, pero cuando un rabino les diga, dice el Talmud, ¿sí? Es como decir, la Wikipedia dice. Pregúntenle dónde dice el Talmud. Creo que esto lo hemos hablado bastante con Fer y es una cuestión de bajar un poco el chamullo rabínico de el Talmud dice. ¿Sí? Sí, el Talmud dice un montón de cosas, pero de vez en cuando está bueno que justamente los rabinos den alguna referencia, porque no somos, digamos, gente que no podemos ir al Talmud. El Talmud está en sefaria.org, lo tienen acceso automáticamente. Bueno, en este pasaje, ¿sí? En este pasaje talmúdico, lo que plantea la tradición rabínica es el gran problema de angelología, y por eso se va a entender un poco de por qué es un problema para el judaísmo. ¿Cuál es el problema o cuál es el caso? Si no lo recuerdan, es un caso que se conoce mucho en la tradición midrágica, o sea, en los cuentos, y es de los 4 sabios que entran al Pardes, ¿sí? Es de los 4 sabios que entran a el paraíso a conocer, digamos, los secretos divinos. Metatron. ¿Sí? Exactamente. Metatron, que es mi superhéroe, lo tengo tatuado en la pierna. Y mi superhéroe es Elisha Ben Abuya, que ahora vas a hablar de él. Es mi superhéroe, es más, el año que viene inaugura una casa de estudios que se llama Beit Abuya, ¿sí? Porque los que estudiamos ahí somos los Ajerim, los otros, obviamente. Ah, perdón, está en este cuaderno. Dame un segundo. Acá. Es que yo escribo todo en cuadernos, entonces tengo un quilombo bárbaro. Acá está. Perdón, el texto, me equivoqué, no es Brajot, es Hagigá, ¿sí? Que son los Hagim. Hagigá 14a a 16b.
Y básicamente lo que dice así, es, ustedes se acuerdan que hay cuatro rabinos que entran al Pardés, Ben Asai, Ben Somá, Ben Elisha Ben Abuya, ¿sí? Crack, mi ídolo, y Rabbi Akiva, que es como el superhéroe, el Superman de los rabinos, ¿no? Ben Asai entra y se muere, Ben Zomá sale y se vuelve loco, al tercero lo voy a dejar porque es todo. El cuarto es Rabbi Akiva, entra y sale como si nada, conociendo los secretos divinos, por lo cual, digamos, se vuelve este superhéroe rabínico donde sabe todo. Ahora, el problema lo tenemos con el tercero. El tercero es Elisha Ben Abuya, ¿sí? De ahí en más el Ajer, el otro, porque pierde el nombre, que es algo de los más importantes. ¿Qué pasa con Elisha Ben Abuya? Básicamente lo que hace cuando sale del Pardés no es hacer apostasía, porque sigue figurando y sigue apareciendo dentro del texto talmúdico, ahora ya no como Elisha Ben Abuya, sino como el Ajer, pero lo que hace es salirse, es el primer reformista, ¿sí? O el primer conservador, el primer revolucionario dentro de la tradición ortodoxa, y después el primer reformista, que básicamente cuestiona o se pregunta, pues no es que cuestiona, se pregunta sobre la soberanía divina en el cielo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué lo llevó a la herejía, según el Talmud? Y se los leo. Esto dice la Gemara, pregunta, ¿qué lo llevó a la herejía? Y responde, él vio al ángel Metatrón, ¿sí? Metatrón, a quien se le concedió permiso para sentarse y escribir los méritos de Israel. Él dijo, hay una tradición en el mundo de arriba donde no hay asiento, no competencia, no se puede dar la espalda a él, es decir, todo se enfrenta cara a cara a la divina presencia. ¿Qué quiere decir? Entra Elisha Ben Abuya al Pardés y se encuentra con un gran ángel, y este ángel está sentado escribiendo, lo mira y le dice, acá en el cielo no se le puede dar la espalda a Dios. ¿Sí? Al ver que alguien que no era Dios estaba sentado arriba, dice Elisha Ben Abuya, y esta es la pregunta crítica, la inauguración además de la pregunta crítica. Dice, tal vez quizá el cielo lo prohíba, hay dos autoridades y hay otra fuente de poder en control del mundo además de Dios. ¿Sí? Y dice, estos pensamientos llevaron a la Ajer, a la herejía. Automáticamente pierde el nombre. ¿Sí? ¿Qué dice, además, el texto talmúdico? O sea, cómo muestra justamente Elisha Ben Abuya que no podía, o sea, que dudó, que se hizo la pregunta, y la duda es una pregunta crítica, dice que, y esto está en Hagigá 16a, dice, perdón, Hagigá 15a, dice, Elisha Ben Abuya dijo sobre sí mismo que había sido desterrado del mundo, entonces que lo dejen salir y disfrutar de este mundo. Fue entonces que el Ajer se extravió. ¿Qué hizo para extraviarse? Se buscó una prostituta y le pidió tener sexo. Dice esto el Talmud, ¿sí? No estoy hablando del porno bíblico o el porno talmúdico, porque es lo que dice el Talmud. ¿Sí? Buscó una prostituta y le pidió tener sexo, a lo que ella le contestó, ¿no eres acaso Elisha Ben Abuya? ¿Puede una persona de tu estatura realizar este acto? Entonces él arrancó un rábano de una porción de rábanos en Shabbat, lo cual no se puede hacer, ¿sí? Y se lo dio para demostrarle que ya no observaba la Torá. Y ella dijo, él es diferente, o sea, Ajer, dice, él es Ajer, de lo que era, él no es el mismo Elisha Ben Abuya, él es Ajer el otro. ¿Sí? Chimpum. ¿Quién es Metatrón? Y con esto cierro. Metatrón es uno de los dos personajes bíblicos que no muere. ¿Sí? O sea, si no muere un personaje bíblico es para quilombo, es para lío. Hay dos personajes en toda el Tanaj, en toda la Biblia judía, que no mueren. Uno, voy al segundo, es el profeta Elías. ¿Sí? Que les cuente Fer, porque estudiamos juntos eso, ¿sí? Dos Melahim, con nuestro querido Felipe. ¿Sí? O sea, miren si hay un profeta problemático como Elías, ¿sí? O Eliyahu, lo conocerán de películas como Eliyahu Anabí, que volaba, mataba a otros profetas, se escondía, tenía miedo y desaparece, ¿sí? No dice que muere. Por eso justamente se lo espera que traiga la anunciación del Mesías. Ustedes imagínense que todos los años en Pesaj le dejan la puerta abierta a un rabino que es a un profeta que es un desastre, ¿sí? Yo no le dejo, o sea, yo no le dejo la puerta abierta ni loco, porque va a entrar, va a abusar de mí, se va a chupar el vino, me va a vaciar la heladera y se va a ir volando. ¿Sí? Nosotros todos los años
esperamos que llegue Eliahu a Nabí, ¿sí? Le dejamos la mesa servida, le dejamos una copa de vino y la puerta abierta. Ni en pedo, o sea, es un desastre. ¿Sí? El otro que no muere es de la generación prediluviana, que es Hanoch, o Enoch, ¿sí? Que es el padre de Matusalén, y que de ahí después va a estar justamente Noaj. Y lo que dice solamente el texto bíblico era, Enoch era el más justo de los justos, y Dios se lo llevó y caminó junto a Dios. ¿Sí? De ahí salen todos los textos Agitzonim, ¿sí? Todos los textos intertestamentarios, en donde explican que esta figura, Dios se la lleva a su lado, la embiste con poderes angelológicos, no la transforma, porque en el judaísmo no es que te morís y te salen alas y te pones rubio de ojos celestes, como el Jesús renacentista, ¿sí? Como los querubines hermosos que hacen en los cuadros, no pasa eso, ¿no? O sea, si son negros después también, ¿sí? No es que te morís y te pones rubio de ojos celestes, te salen alas y tocas una flauta. No hay posibilidad de transformarse en ángel, ¿sí? Y justamente Hanoch se inviste de una fuerza angelológica y pasa a ser el Sara Torah, ¿sí? O sea, el príncipe de la Torah, el ángel a la derecha de Dios, y es el ángel más poderoso. ¿Está bien? Y acá paro porque si no, no podemos hacer, aunque sea 5 minutitos de preguntas, o lo dejamos para otra charla. Yo te dije, Fer, que era muy poco tiempo para que yo hable, porque hablo un montón. No, pero está muy bien, está muy bien. Más preguntas que respuestas. Me perdí, antes de pasar a algunas preguntas, ¿cuál es? Me perdí, ¿cuál es la fuente? No sé si la mencionaste, donde dice que Enoch fue embestido como Metatrón. Eso está en Bereshit, ¿sí? Si En querés te digo Bereshit. ya. Sí, ya te digo cuál. Ok, no, después lo vemos, no te preocupes. No, bueno, o sea, si no, hago lo que digo que no hay que hacer. Está en Bereshit. Mientras pueden ir preguntando, esto está en Bereshit. Ya se los Creo digo. que Bruria tiene una o algunas preguntas. Sí. Bruria, adelante. No, no se te Perdón, escucha. Estás perdón, muteada. Bereshit 4. Génesis 4. Dice, y Caín equipó con su mujer y quedó embarazada y parió a Hanoch, y quedó una ciudad y denominó la ciudad con el nombre de su hijo Hanoch. Y después dice, y Hanoch le nació Irad, e Irad procreó a Mehuiel, y Mehuiel engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Lamed. ¿Sí? O sea, y ahí aparece, pero la primera vez donde era lo que les decía, está... Bueno, mientras, sí, Bruria, me podés preguntar. Después lo buscamos. Bueno, No hay problema. a ver, el Bruria. libro de Enoch es un libro apócrifo. Entonces, lo que es un poco discordante, ¿cómo puede ser un libro apócrifo? Porque llegó tarde, porque lo quisieron excluir, si luego dentro del Talmud se nombra, y bueno, y dentro de la Torah, o del Jumás, o del Tanakh, está dentro este párrafo en el que Enoch es llevado a la Sí, presencia divina en cuerpo, que es bueno, algo completamente, yo creo que fuera dentro de toda la filosofía judía. bueno, dos cosas. Primero, el pasaje, perdón, en Génesis 22, dice, luego de engendrar a Matusalem, Hanoch anduvo con Dios durante 300 años y procreó hijas, y Hanoch anduvo con Dios y ya no estuvo más, pues Dios se lo llevó. Eso es Génesis 5, 22, 24. Ahí está la fuente. Eso es lo único que dice la fuente, ¿sí? Ahora, Bruria, el tema es que, primero, los apócrifos de Hanoch no son un solo libro, son 4 libros. ¿Sí? Sí, bueno. Hay una edición muy hermosa y la mejor traducción, que es la de Cristiandad, ¿sí? Ediciones Cristianidad, que son los apócrifos del Antiguo Testamento 4, y acá están los 1, 2, 3, 4 libros de Hanoch, los 5 libros de Hanoch. El primer libro de Hanoch, el libro de los secretos de Hanoch, que se guardó que apareció en serbio, el libro hebreo de Hanoch, los fragmentos arameos de Hanoch y los fragmentos coptos de Hanoch. ¿Sí? Uh-huh.
Por lo cual, lo que quiero decir es que en todo caso que agarremos el libro hebreo de Hanoch, que es la ascensión de Rabbi Ishmael, ¿sí? Que es un rabino místico, que a su alma la recibe Hanoch, la recibe Metatrón y le cuenta quién es, ¿sí? El tema acá es que ustedes saben o no, pero la decisión canónica de qué libro queda dentro y qué libro queda afuera es una decisión teológico-política, porque tal vez la pregunta más importante que podríamos hacer es ¿por qué queda fuera el libro de los Macabeos? Que es mucho más coherente con la tradición. Yo tengo una respuesta de por qué queda el libro de los Macabeos, porque básicamente cambia todo el sentido del liderazgo para los judíos, porque el liderazgo judío es a través de la derrota, ¿sí? Y justamente el libro lo muestra de los Macabeos, es un libro de resistencia, ¿sí? Y por eso es también tan problemático la figura de Bar Kokhba. Todo eso se lo preguntan a Fer, que va a estar muy contento en explicarlo, de verdad lo digo, o sea, pero es una discusión, lo vimos con Shifra, o sea, la discusión, la figura de Bar Kokhba, con Shifra, tenemos el sticker, la discusión de Bar Kokhba llega hasta nuestros días, o sea, cuál es la figura de un liderazgo, de un líder que le pide a sus soldados que se corten un dedo, ¿sí? Para mostrar justamente su rectitud y digamos, su amor por la batalla. Entonces, hay libros que quedaron afuera. El libro hebreo de Hanoch pasa lo mismo, ¿sí? Porque inaugura todo un tema que tiene que ver con problematizar algo que ya el Talmud lo cuenta como un castigo, porque justamente Elisha ben Abuya es hereje, ¿sí? Entonces, no podemos meter un libro apócrifo intertestamentario que justamente lo que esté haciendo es reforzar la figura de este ángel que aparece 3 veces en el texto talmúdico. La segunda tal vez es la más interesante porque los rabinos talmúdicos lo que dicen es que después de hacerte fila de cualquier rezo no se puede decir amén 2 veces. ¿Por qué? Porque si no estás diciendo el primer amén para Dios y el segundo para Metatrón. O sea, el rabinismo talmúdico conocía de la figura de Metatrón, ¿sí? Bien. Sí, claro. Reforzando, y con permiso, Emma, hubo un momento en la historia en donde hubo la canonización de los textos. El grupo de sabios que tomó la decisión tenía una agenda. Claramente tenía una agenda. Ninguno de los textos que nosotros estudiamos, por lo menos no desde este lado de la intelectualidad judía, nunca vamos a dejar de pensar que cada uno de los textos tienen detrás una agenda. Cada uno de los autores tenía su propia agenda en el momento tanto que escribió como de que decidieron qué iba adentro y qué iban a dejar afuera. Es un momento histórico particular y que no es ni mejor ni peor. Y yo con eso, Fer, me permito decir algo, una crítica a cierta ortodoxia, y con esto ya termino por lo menos mi parte y cierro porque tengo que dar más clases, disculpen. Pero básicamente tiene que ver con esto. La ortodoxia que toma como ley un texto en particular, que es el Shulchan Aruch, ¿sí? Que es tal vez uno de los textos con el nombre más nefasto de la tradición judía, porque a mí cuando me invitan a comer me gusta, o sea, que me pregunten qué quiero comer, ¿sí? Y si puedo compartir también el hecho de poner la mesa, elegir la vajilla, ¿no? O sea, Shulchan Aruch quiere decir la mesa está servida, o sea, llegás y ya te eligieron hasta el menú de comida. Es un texto histórico particular escrito por un rabino en particular, que además era místico, que era Yosef Karo. Y el problema es que universalizaron un texto interpretativo de la ley, cuando lo único universal es la Torá. Está bien, pero digo, hay que conocer el Shulchan Aruch. O sea, con Fer pasamos años leyéndolo en hebreo y tratando de traducirlo. Bueno, yo tratando de traducirlo, él lo traducía porque sabe mejor hebreo que yo. Pero digamos, el problema es que universalizas un texto que tiene un momento histórico preciso, en un momento determinado de la historia judía, y que por eso la ultraortodoxia no se puede alejar de esa práctica de vida que parece medieval, ¿sí? Ahora, cuando justamente lo que dice el Rambam, porque eso lo dice el Maimónides y lo dice en el Sefer HaMitzvot, ¿sí? En el libro de las Mitzvot, y en la Guía de Perplejo, lo único universal es la Torá, porque la Torá se puede adaptar a cada momento histórico, ¿sí?
Que eso es lo que le da sentido al movimiento Mazortí o lo que le da sentido al reformismo. ¿Sí? Bien. ¿Podemos una pregunta más? Sí, obvio. ¿Alguien más? Bueno, yo antes he dejado un apunte en el chat, bueno, haciendo antes de que hicieses referencia al libro de Enoch, he dicho que según la Torá, o ciertas interpretaciones de la Torá, el diluvio fue provocado por la unión de los ángeles con los humanos, o con las humanas. Sí, o sea, Es ratificar que se queda fuera otra vez y que se excluye este tema de los ángeles, que se banalizan a que son meros mensajeros que no tienen pensamiento, sino que simplemente son enviados. sí, o sea, básicamente el diluvio no es solamente por culpa de los ángeles, es porque era un caos, tratar de transmitir, Sí, sí. digamos, lo revelado universalmente, ¿sí? Sino que después justamente del diluvio se elige una particularidad de lo creado para transmitir ese mensaje que es el pueblo judío, ¿sí? Y con esto cierro de verdad y les voy a contar una pequeña historia del Zohar para darles vuelta toda esta cuestión. Cuando Dios crea, según el Zohar, cuando Dios crea al ser humano, que dice a nuestra imagen y nuestra semejanza, o sea, aparece en plural porque Dios no lo estaba creando solo, porque justamente estaba con el resto de los seres que aparecen en el mundo divino. Pero el problema es que se le plantan 3 ángeles sindicalistas a Dios y le preguntan, ¿sí? 3 gordos sindicalistas, y le preguntan por qué estás creando el ser humano. Dios le responde mostrando algo y dice, dígame cómo se llama eso, y los ángeles se quedan en silencio, porque los ángeles no pueden nombrar, porque el lenguaje humano es nominador, ¿sí? Entonces le dice, por eso salgan de acá, ¿no? Dios tiene unas formas bastante particulares de decidir las cosas. ¿Qué pasa? Uno de estos 3 ángeles es bastante conocido para nosotros, que se llama Satanael, ¿sí? Más conocido como Satán, mejor conocido como Robert De Niro en Pacto con el Diablo, ¿sí? Que baja y hace un pacto, ¿no? y vende y negocia. Pero bueno, ¿qué dice el Zohar? Que Satanael se venga de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo se venga de Dios? Baja a la tierra, convence una serpiente de que haga convencer a Javá de que coma del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, y se inaugura la historia ahí. El castigo para Satanael es que parte de su huésped, porque cada gran ángel tiene más ángeles alrededor, quedan detenidos en uno de los palacios divinos, otros se rebelan y bajan, pero miren lo que es interesante, o sea, el Zohar lo que dice es que este ángel, que se llama Satanael, ¿sí? Se revela a Dios y lo que hace es confundir una serpiente para que la serpiente confunda a Eva, para que Eva coma del fruto del conocimiento del bien y del mal y se la dé a Adán. Muchas gracias. Gracias, Emma. Gracias, Emma. La verdad que nos dejás, o por lo menos voy a hablar en primera persona, me dejás con ganas de profundizar más. Si vamos a hacer otro ciclo el próximo año, seguramente vas a ser un invitado de lujo, no lo dudo. O para seguir con el tema de geología, o para profundizar en el tema de misticismo, que yo sé que es un tema que lo abordaste durante mucho tiempo. Así que, bueno, muchas gracias en nombre mío y en nombre de todos los amigos que están aquí presentes. Muchísimas gracias, Emma. Nada, una cosa Bruria que puso en el chat, así no la dejo con preguntas, el Zohar es un libro del siglo justamente XIV, ¿sí? Así que recién aparece ahí. Bueno, gracias a Y ustedes. coincidió con los... Perdona, es que tenía No, otra ¿con qué? pregunta. Y ¿Con qué? coincidió con los cátaros, Exactamente, pero eso en es otra zona y en historia. época. Exactamente, y en el mismo lugar, ¿sí? Pero con los cátaros, o sea, Sí. sobre todo el surgimiento de la cábala con el Sefer Abair, y después, que es anterior al Zohar, y después el Zohar, solamente para aclarar, los cátaros son un desprendimiento cristiano que está muy relacionado con el gnosticismo y que lo que plantean es que el mundo espiritual es divino y el mundo material es satánico, ¿sí? O demoníaco. Y por eso hay que transmitir, hay que pasar lo material para llegar a lo divino de vuelta. Con todo eso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Fer, nos vemos. Te quiero. Gracias, yo también. Gracias. Bueno, amigos, nos vemos el martes que viene. Tenemos una súper visita. El rabino Marcelo Polakov va a hablar de la crisis y de las herramientas que tenemos en el judaísmo para
para superarlas. Se los recomiendo mucho, no se lo pierdan, inviten amigos y nos vemos. Que tengan buena semana de lo que queda. Abrazos, cuídense mucho.